¿Qué tal? Oigan, ¿no les ha pasado que al tomarse la presión alguien se queda viendo los números y no sabe bien qué significan? Bueno, pues hoy vamos a desmenuzar un tema que le suena a muchísima gente, la hipertensión. Pero tranquilos, la idea es que lo entendamos juntos para que cuidarnos sea mucho más fácil. Y esta frase, la verdad, le da justo al clavo, porque la hipertensión es así, silenciosa. La mayoría de las veces no se siente absolutamente nada, y justo ahí está el peligro. Por eso es tan pero tan importante que hablemos de esto y aprendamos a tenerla bajo control. Para no hacernos bolas, aquí les va una pequeña guía de lo que vamos a ver. Primero, vamos a entender bien a bien qué es este famoso enemigo silencioso. Después, descifraremos juntos qué nos dicen los números de la presión. Veremos qué cosas nos ponen en riesgo, qué podemos hacer para tomar las riendas de nuestra salud y, al final, echaremos un ojo a los tratamientos más nuevos. ¿Listos? Muy bien, pues vamos a empezar por lo primerito. ¿Qué es exactamente la hipertensión y por qué es un tema del que se habla por todos lados? A ver, imagínense que nuestras arterias son como unas mangueras por donde pasa la sangre. Bueno, la hipertensión es como si el agua de esa manguera pasara con demasiada fuerza, pero todo el tiempo. Con los años, esa presión tan fuerte va desgastando la manguera y puede dañar órganos clave como el corazón, el cerebro e incluso los riñones. Ahora que ya tenemos una idea de qué es, la siguiente pregunta es ¿y cómo se mide? Pues toda la magia está en esos dos numeritos que aparecen en el aparato para medir la presión. Vamos a ver qué nos quieren decir. Los expertos nos dicen que si las mediciones andan en 130/80 o incluso más altas, y esto pasa de forma regular, entonces ya estamos hablando de hipertensión. Ojo, la palabra clave aquí es consistentemente. Una sola vez que salga alta porque corrimos o nos asustamos no significa nada. Así que apúntenle bien, 130/80. Esa es la cifra que hay que tener en el radar. Si los números andan por ahí o más arriba de manera constante, es una señal de alerta, un foquito amarillo para empezar a cuidarse más y evitar problemas a largo plazo. Pero aguas, porque medir la presión tiene su chiste. A veces, con los puros nervios de estar en el consultorio, la presión se dispara. A eso se le conoce como hipertensión de bata blanca. Y al revés, a veces en el doctor sale normalita, pero en la casa, en el día a día, está alta. Esa es la hipertensión enmascarada, que es más difícil de pescar. Por eso es tan útil medirse la presión en casa, con calmita, para tener una idea mucho más real de lo que está pasando. Bueno, ya sabemos qué es y cómo se mide. Ahora, la pregunta del millón. ¿Y por qué pasa esto? La verdad no es una sola cosa, sino más bien una combinación de factores. Vamos a revisar los más comunes. Aquí vemos de todo un poco. Lo que comemos, si nos movemos mucho o poco, el cigarrito, el alcohol, también el estrés y, claro, la genética familiar. Pero ¿saben qué es lo mejor de esta lista? Que en muchísimos de estos puntos nosotros tenemos el control. Se pueden hacer cambios que de verdad marcan una diferencia enorme. Y hablando de la comida, miren nomás este dato sobre la sal. En algunas zonas se consume casi el doble de lo recomendado. Y no es solo la sal que le echamos al guisado, ¿eh? Muchísima viene escondida en los alimentos procesados. Por eso es un súper buen hábito empezar a leer las etiquetas de lo que compramos. Bueno, ya hablamos bastante del problema. Ahora viene la parte que más me gusta, las soluciones. Vamos a ver qué podemos hacer en el día a día para mantener esa presión a raya. Esta es la parte donde pasamos de la información a la acción. Aquí tenemos como un plan de acción bien claro. Bajar un poco de peso, comer más sano, como en la dieta mediterránea, moverse más durante la semana, bajarle a la sal y al alcohol, son pequeños cambios, pero juntos tienen un poder increíble. Y por supuesto, si ya hay un tratamiento indicado, seguirlo al pie de la letra es nuestra mejor defensa. Y para que veamos que cada pequeño esfuerzo cuenta, y cuenta un montón, chequen esto. Bajar tan solo 5 puntitos el número alto de la presión, que es la sistólica, ya reduce de forma súper importante el riesgo de un infarto o un problema cerebral. Es impresionante el impacto de un cambio que parece tan chiquito. Y bueno, además de todo lo que podemos hacer con nuestro estilo de vida, la medicina moderna nos echa una mano enorme. Hoy en día existen tratamientos muy efectivos, desde medicamentos hasta procedimientos más nuevos. Vamos a darles un vistazo rápido. Hay que recordar que cada persona es un mundo, así que el tratamiento siempre va a ser personalizado. Hay varios tipos de medicamentos muy comunes y seguros que funcionan de maravilla para la mayoría. Y para esos casos más rebeldes, donde la presión no se dé fácil, hay otras opciones más especializadas. Y aquí, por ejemplo, vemos algo súper novedoso para esos casos complicados. Es un procedimiento llamado denervación renal. Y como muestra la gráfica, ha logrado bajar la presión de manera significativa. La verdad, es una gran esperanza para quienes ya han intentado de todo. Al final del día, no importa si el plan es caminar más, tomar una pastilla o hacerse un procedimiento.
Lo que realmente funciona es la constancia. Ser disciplinados y apegarnos al tratamiento es el mejor escudo que podemos tener para proteger nuestra salud a futuro. Es la clave de todo. Y para cerrar, les dejo esta reflexión. Ya tenemos la información. Ahora falta dar el primer paso. Y no tiene que ser algo gigante. Puede ser algo tan sencillo como caminar 10 minutos más hoy, elegir una opción con menos sal para la cena o simplemente llamar para hacer una cita y revisar esos números. Cada pequeño gesto suma. Así que la pregunta es, ¿cuál podría ser ese primer paso?